Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. No iniciamos con muy buenas noticias el día de hoy. Nos despertábamos, de hecho, con la lamentable noticia del asesinato de una periodista en Tijuana. Y este es uno de los temas que se plantea en esta conferencia de prensa. También se plantearon temas relacionados con la Secretaría del Bienestar. Se promete, y es uno de los temas, por ahí le dije a mi querido Víctor Vlogs, me la ganaste, compadre, porque era uno de los temas que me han estado pidiendo mucho, que tiene que ver con qué va a pasar con los programas del bienestar. Vienen tiempos de campaña, se va a adelantar, no se va a adelantar, pero sobre todo, pues todavía existen algunas quejas de algunas personas que dicen, bueno, a mí ya me hicieron mi censo, ya me dieron mi tarjeta, pero no me ha caído ningún billetito, no me han dado nada, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se promete que en 8 días el presidente pues va a traer al equipo de la Secretaría del Bienestar para que sean ellos quienes informen qué es lo que va a pasar, si va a haber adelantos, que es muy probable, cuándo van a ser estos adelantos, cómo va a funcionar. Bueno, pues eso es algo de lo que se buscará informar la próxima semana, que por supuesto estaremos aquí para escuchar y hacer esas preguntas. Adiós, miren, aquí nos está saludando, bien, le voy a voltear la cámara. El compadre, salúdele, ahí está, nuestro amigo repartidor. Nos está saludando, yo le mando un abrazo. Ay, qué bonito que luego nos vengan aquí a saludar. Y pues sí, repartidor, ahí andaban saludándonos, y qué bonito poder contar con el apoyo y el cariño de la gente que luego nos reconoce por aquí en las calles. Qué bonito podernos encontrar. Pero bueno, empecemos con los temas que no dan gusto, y ahorita voy a leer sus comentarios. Si usted, dígame, mientras yo le voy relatando de qué se trató la conferencia de hoy, dígame desde dónde nos está viendo, qué está haciendo mientras me veo, mientras me escucha, para que ahorita que termine mi choro mareador me ponga a leer sus comentarios. Y partimos con, les repito, esta noticia que para nada da gusto, y fue una de las preguntas que se mencionó el día de hoy en la conferencia de prensa. Hablamos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, que ocurre en Tijuana este fin de semana. Ella era reportera y conductora de programas de radio, y ella había ido en 2019, vino en 2019 a la conferencia de prensa y le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no solo que atendiera su caso, que atendiera su demanda, que estaba relacionada con Jaime Bonilla, entonces candidato, y las deudas que habría en esta empresa, que está empresa de medios de comunicación vinculada a Jaime Bonilla, sino que también le pide al presidente López Obrador que la protejan, porque consideraba que su vida corría peligro. Lamentablemente es una de esas notas que lo que aquí cuestionamos es el mecanismo de protección, porque permítame explicarle esto. El presidente responde en la mañanera que atendieron su caso y que no consideraron que estuviera bajo riesgo en ese momento. Recordemos y regresemos al 2019. En el 2019 pues le dan atención, le dan seguimiento al caso, le prestan la atención del mecanismo de protección. Desconozco hasta dónde llegó el mecanismo de protección con ella particularmente, pero el presidente sí dijo que se le había prestado esa atención y que en ese momento se consideró que no tenía ningún riesgo. Pese a que se considera que no había riesgo, ella estaba en este mecanismo. Recordaron ustedes que han sido varios compañeros que han estado aquí alzando la voz, que es el propio Jesús Lemus quien ha estado mencionando en sus libros, que ha hecho las denuncias cuestionando al mecanismo de protección a periodistas. Eso es lo que se cuestiona. Nosotros al menos tenemos conocimiento, porque lo dijo el propio Encinas en su última presentación aquí en la conferencia, que estaban escuchando, que escucharon estas voces y que estaban iniciando este proceso de licitación para hacer este cambio, con esta empresa, ¿no? Esta empresa que provee estos servicios de protección a periodistas. Pero el mecanismo de protección tiene distintas fases, desde el estatal y el federal. Aquí es en donde entra mi pregunta particularmente. Ella, lo que se reporta es que habría sido asesinada justo después de que se va la patrulla. Si ella contaba con ese mecanismo, pues no sería suficiente. Miren, el cuerpo habría sido encontrado en su propio vehículo con disparos de arma.
cerca del fraccionamiento Las Villas. Las primeras versiones indican que Maldonado recibió un disparo en la cabeza y que al momento de llegar la atención médica ya no contaba con signos vitales. Maldonado López había ganado recientemente un proceso que había emprendido contra el exgobernador Jaime Bonilla, propietario de la empresa de comunicación PSN, por adeudos laborales, y que la periodista laboró para dicha empresa. Incluso esta misma semana la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje le había ordenado el embargo mercantil de la empresa PSN a favor de Lourdes Maldonado. Esto es lo que brinca. Ella la semana pasada estaba celebrando que lo gana, que lo ganó a su favor. Prácticamente este embargo significaba que ella tendría, o sea, que pasaba la empresa a administración de Lourdes para que ella hiciera los pagos, y de hecho bromeaba junto con otros de sus compañeros. Él le contestaba, y tenemos el video, que obviamente no se los puedo poner ahorita, pero que valdría la pena que lo subamos a las redes sociales y que lo compartamos, porque su compañero hacía una broma con ella diciendo, bueno, a Jaime Bonilla le va a beneficiar más que tú termines administrando la empresa, porque vas a terminar sacándolo de deudas, ¿no? Vas a terminar pagando lo que él debe. Esa era como la broma que se hizo, y eso fue la semana pasada. Eso es lo que brinca. ¿Qué tan seguidos estuvieron los hechos? Si bien quizás para el mecanismo de protección en 2019 Lourdes no estaba en riesgo, y probablemente en ese momento ella no habría estado en riesgo y ella habría estado mejor, definitivamente estamos en un escenario que eso fue en 2019. Estamos 2019, vino 2019. A ver, aquí me dicen que se fue el sonido, ¿o está bien? A ver, No, estoy al aire, madrecita santa, pero no sabría decirle. Sí, no se preocupe. Acá me dicen que se fue un poquito el audio, dice Ana Castañeda. Avísenme si se fue el audio, si sí se está escuchando, si se oye. Ah, gracias. No sé aquí. No me espanten, oigan. Yo aquí ando en mi choro y me espantan en los comentarios. Bueno, como le decía, lamentablemente la secuencia de hechos es la que nos brinca, porque ella pues emprende esta lucha en 2019, viene y lo denuncia, y si bien en ese momento podrían haber pensado que no había mayor tema con su protección, Jaime Bonilla ya no es gobernador. Él ya no es gobernador, hoy está una mujer a cargo del estado de Baja California y gana. Viene el embargo, ella se quedaría con la empresa, ella lo presume en redes sociales, es una gran victoria, y entonces lamentablemente la asesinan. Cuando hablamos del mecanismo de protección, es lo que cuestionamos, porque pues si bien estaba en el mecanismo de protección, ella no fue protegida como tendría que haber sido, y no es la primera vez. Estamos hablando de varios compañeros que su vida ha estado en riesgo estando bajo el mecanismo de protección. Lo que aquí yo pregunto, y lo que valdría saber, es si ella estuvo bajo el mecanismo de protección estatal o federal, porque ahí le va. Cuando están bajo el mecanismo de protección estatal, a ver, se los pongo así, yo estoy en el mecanismo de protección a periodistas del estado de Puebla. Ahí me han dado atención en la fiscalía y me han atendido y tienen una carpeta de investigación que cerraron recientemente, etcétera. Pero su mecanismo de protección en el estado de Puebla es: te voy a dar los teléfonos de los policías y si tienes algún problema, pues les marcas. Y evidentemente estás en un estado, y entonces cuando marcas a los policías, pues no te contestan. Cuando tienes la emergencia, pues no te contestan. Y parece que hasta es más rápido hablar al número general de atención, para que entonces ya te puedan atender, como cualquier persona. Entonces, ¿de qué sirve la medida, por ejemplo? Esa es la pregunta que se hace más recurrente en el estado. Además, en el estado, pues la forma en la que trabajan los policías, pues normalmente están coludidos con las autoridades que amenazan al periodista. Por eso es que cuando hablamos de un mecanismo de protección estatal, brinca mucho, porque el estado, pues los mismos que te están investigando son los mismos, o sea, los mismos que atentan contra tu vida son los mismos que te van a proteger, por ejemplo. Eso es lo que se cuestiona en los mecanismos de protección estatales. Ahora, cuando te elevan a protección federal, hay varias, y es una junta, hay una junta de gobierno, vamos a llamarle, que ellos son los que deciden. Es una junta de gobierno que decide qué medidas se te van a imponer dependiendo qué riesgo corras, qué tan grande es tu riesgo. Y qué tan grande es tu riesgo depende también de tu nivel de exposición. O sea, hay una junta de gobierno, te piden pues que mandes un reporte, que digas cuántas amenazas has recibido, cuál es tu día a día, a dónde te mueves, dónde subes, dónde bajas, cada cuánto vas, cada cuánto vienes, cómo te mueves, si usas transporte público, si tienes coche propio. Te preguntan incluso si lo que ganas, aunque no te piden una cantidad, te preguntan si
lo que ganas es suficiente para mantenerte, si te da para mantenerte. También hacen una evaluación cada 6 meses para ver si las medidas que te están poniendo son suficientes o te tienen que dar mejores medidas o quitar medidas porque pudieras no estar en riesgo, etcétera. Eso es algo que hace el mecanismo federal. Hay una junta de gobierno y ellos te van diciendo. Y dependiendo, te van a decir, bueno, toma el botón de pánico, por ejemplo. Si tú sientes que estás en riesgo, vas a presionar el botón de pánico y hay unas palabras clave y te van a marcar y demás. Y en dado caso que estés en riesgo, entonces van a llegar las Fuerzas Armadas y te van a proteger, por ejemplo. Hay otras medidas que son las más riesgosas, que por ejemplo podrías tener escoltas. Estas escoltas pues te pueden llevar literalmente a donde tú estés, dependiendo del riesgo y la exposición que tengas. Y hay otras medidas, que estas medidas son en literalmente te cambian de casa. Hay ciertos departamentos y casas alrededor de todo México que pertenecen justamente a este mecanismo en donde te mudan con protección, dependiendo del riesgo que tengas. Entonces te sacan de un punto y te llevan a ese lugar sin avisarle absolutamente a nadie, te separan incluso a veces tu familia para que no estén en riesgo, para que no estén en el mismo lugar y demás. Hay varias medidas que impone el Estado, pero mediante esta Junta de Gobierno. Lamentablemente, en este caso hablamos de una persona que dijo estar en peligro. El Estado y el presidente menciona que en ese momento, pues no se consideró que hubiera algún riesgo. Quiero incluso citar lo que dijo Lourdes el 26 de marzo del 2019, cuando fue su denuncia. Ella menciona: gracias, señor presidente, yo soy Lourdes Maldonado. Vengo representando al semanario Séptimo Día, con 3 años de existencia, y vengo justamente de la ciudad de Tijuana. Yo no sabía que usted iba a Tijuana mañana, sino también allá lo hubiera esperado. Bueno, en Tijuana hay muchas preguntas, señor, sobre todo porque se trata de una ciudad de las más dinámicas del norte del país, noroeste justamente, y para apoyar ese dinamismo y ese crecimiento, muchos habló, porque así están en su programa, del apoyo a esta ciudad en el sentido de la zona libre, para que se mejore todo el comercio, crezcan las empresas de la industria, Producto Interno Bruto más alto que hay en el país. En Tijuana no hay desempleo en esta parte, precisamente por el apoyo a la industria maquiladora, pero sobre la zona libre todavía los ciudadanos no vemos los beneficios porque no sabemos cómo funciona. Por otro lado, la siguiente pregunta es acerca de la aduana, porque la aduana se iba a recorrer 25 kilómetros, justamente en apoyo de la zona libre, pero todavía no pasa nada. La aduana sigue en el mismo lugar, no vemos cómo está el beneficio, por lo menos, señor presidente, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos que queremos ver cómo podemos aprovecharnos o sacar provecho y apoyarnos en esta economía por la zona libre y porque se recorre en la frontera. Por otro lado, el huachicoleo allá sí se da, pero no es el huachicoleo que se no conoce como se ha manejado aquí, sino que es el empresarial organizado, porque es muy común que en la mayoría de las gasolineras no nos den litros completos. Entonces, ¿de qué nos sirve que haya bajado un poco la gasolina si es una práctica muy común entre los empresarios? Y por último, dice: señor, por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta ahora temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió en el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en la política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador por las delegaciones y su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, con este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Eso es lo que dijo Lourdes Maldonado en 2019. Esto es lamentable. Ahora, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué informa la Fiscalía? La Fiscalía informa que alrededor de las 19 horas se recibió un reporte por medio de una llamada de emergencia al 911 de que una mujer había recibido disparos mientras se encontraba en su automóvil, acudiendo personal de la institución. Al llegar al lugar de los hechos, se encontró sin vida una mujer que fue identificada como Lourdes Maldonado López, de acuerdo con los documentos oficiales que tenía en su poder, quien se desempeñaba como periodista. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía especializada en delitos de investigación de delitos contra la vida. La institución trabaja ya en las indagatorias correspondientes. Seguiremos informando puntualmente sobre los avances de esta investigación. Híjole, este es el punto. Ella lo denuncia y yo vuelvo a la pregunta:
qué pasó con el mecanismo, por qué el mecanismo, si la estaba protegiendo, no continuó con la protección. Lamentablemente, pues aquí al que apuntan directamente es a Jaime Bonilla, por el pleito que se tenían. Aunque ella investigaba muchas otras cosas, esto apunta directamente a un Jaime Bonilla. Porque uno, Jaime Bonilla ya no es gobernador. Dos, Jaime Bonilla, si se han dado cuenta, pues no lo han invitado a que forme parte del gobierno federal, no lo han agarrado, no lo han abrazado, sino que el presidente pues ha dicho no descarto nada, ¿no? Lo que menciona el presidente al respecto de Jaime Bonilla, pues es no descarto nada, es un buen funcionario, bla, 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 pero hasta ahí. Y Jaime Bonilla, recordemos que por mucho que fuera gobernador de Morena, él era un mini gobernador que intentó quedarse con el poder más tiempo a través de un congreso. Y lamentablemente en un inicio parecía que lo ganaba, pero las cosas terminan de funcionar, el tribunal termina de resolver y el señor se quedó por 1 año, 8 meses en el gobierno del estado de Baja California y ahora entra otra morenista, una mujer que apenas dio a luz a otro de sus hijos, que le mandamos un abrazo, y en ella recae la responsabilidad de este caso. Este es uno de estos escenarios en donde se espera que Morena haga un papel ejemplar, en donde se espera que Morena haga un papel estelar, que las investigaciones, porque hablamos de una morenista investigando posiblemente la participación de otro morenista, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, estamos hablando incluso de quienes podrán estar implicados. Y si esto le pega a Jaime Bonilla, pues será responsabilidad de la gobernadora en una primera instancia de responsabilizarlo, aunque valga la redundancia. Si no es responsabilidad de Jaime Bonilla, eso tiene que quedar completamente claro. ¿Y quién fue? Porque les repito, la secuencia de los hechos es la que es extremadamente extraña. Acababa de ganar este laudo, el embargo ya estaba a su favor, prácticamente ella ya asumía el control de esta empresa y entonces la asesinan. El presidente hoy en la mañanera promete que no habrá impunidad y que va a investigar hasta las últimas consecuencias. Y yo le repito, este es uno de esos asuntos en donde lo que se amerita es un papel ejemplar de las autoridades. Y que en este caso, pues el subsecretario Encinas responda qué pasó con el mecanismo. ¿El mecanismo era estatal? ¿El mecanismo era federal? ¿Quién autorizó que la medida fuera tan blanda en tiempos tan críticos para Lourdes Maldonado? Esas son las respuestas que todavía no han dado y esperemos que se den. Pero bueno.